Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a The Week. Somos un espacio en donde resumimos las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Como saben, la semana pasada no tuvimos episodio, pero estamos de vuelta. No al 100, porque no siempre estamos al 100. Y eso no tiene nada de malo. Está bien no estar bien. Gracias por los mensajitos que enviaron por Instagram. Los aprecio mucho. Como ustedes saben, este proyecto periodístico solo sobrevive gracias al apoyo de nuestra comunidad, así que queremos invitarles a que se sumen a nuestro grupo de donantes. Para eso pueden ingresar a www.patreon.com/lauratica o hacernos un simpe móvil al 8607-6470. Su colaboración es vital para seguir en contacto y hacer crecer nuestra comunidad de oyentes. Otra forma de apoyarnos es hablarle de nuestro podcast a un amigo o amiga, familiar tal vez, y compartir nuestro contenido en redes sociales. Esta semana repasamos la torpeza del ICE con el anuncio de racionamientos eléctricos, la adjudicación del nuevo hospital de Cartago, los recientes hechos de violencia contra las mujeres y otras cosas más. Iniciemos. No queremos extendernos mucho con este tema porque el incendio ya pasó. Nos referimos a los racionamientos eléctricos anunciados días atrás por el Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE. Según dijo la entidad, a partir del 13 de mayo habría racionamientos en todo el país debido a los bajos niveles de los embalses por los efectos del fenómeno del Niño. Sin embargo, de forma milagrosa, las lluvias que cayeron en el país desde el 11 de mayo impidieron que nos quedáramos sin electricidad. Día a día, el ICE fue suspendiendo las interrupciones del servicio programadas y, al final, no fueron necesarios los apagones. El asunto podría pasar a la historia como una anécdota, pero acá no lo vamos a dejar así. Lo cierto es que la amenaza de apagones desnudó al ICE y reveló la falta de planificación de la entidad. ¿Por qué decimos eso? En marzo del presente año, Marco Acuña, presidente ejecutivo de la institución, presumió que el país no pasaría aprietos y que los efectos del Niño no obligarían a interrumpir el servicio eléctrico. Pero el 6 de mayo, Roberto Quirós, gerente de electricidad, anunció lo contrario. Además, el estudio de planeamiento operativo energético para el periodo 2023-2027, elaborado por el ICE desde enero del año pasado, demuestra que la institución desde ese momento conocía del riesgo de faltante energético. Aún así, las autoridades del instituto esperaron hasta el último momento para informarle a las y los costarricenses sobre las interrupciones, pese a las consecuencias económicas y sociales que eso tendría. Y eso es muy relevante. El ICE tiene una gran importancia en el desarrollo de este país. Días atrás, en el programa Hablando Claro, Mario Alvarado, director de la Asociación Costarricense de Productores de Energía, describió lo que representa esta situación para el país. Y esta alerta lo que hace es que nos pone básicamente a mirar por la ventana, ver las nubes al norte de Heredia, a ver si va a llover y no va a llover. Y este tipo de cosas es muy injusto para la sociedad costarricense. O sea, el país no se merece que caigamos en este tipo de incertidumbre. Ahora, para evitar los racionamientos, el ICE ha tenido que invertir muchos millones de dólares en importación de energía y generación con combustibles. Según cifras oficiales, de enero a abril de este 2024, el ICE consumió 305 millones de dólares en combustibles para generar energía. A ese monto se le deben sumar otros 89 millones de dólares del 2023. Mario Mora Quirós, intendente de energía de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, le dijo a La Nación el pasado 17 de mayo que esos costos deberán sumarse a las tarifas eléctricas del 2025. Así que vaya preparando su bolsillo. El miércoles pasado, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social tomó una decisión que los cartagineses han esperado por años. Me refiero a la adjudicación de la construcción del nuevo centro médico de esa provincia, valorado en 314 millones de dólares. El Hospital Maximiliano Peralta en Cartago es uno de los más hacinados del país. Sus instalaciones son muy viejas y la mayoría de servicios no cumple con las demandas de la población local. Una muestra de ello ocurrió 2 meses atrás, cuando el área de emergencias llegó a tener un nivel de saturación de 105%. La votación para avanzar con el nuevo centro médico quedó 6 contra 3. Los 6 votos afirmativos provinieron de los 3 representantes de los patronos y de los 3 representantes de los sectores sociales.
mientras que los 3 votos en contra fueron de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la entidad, y los otros 2 representantes del gobierno. Y eso no nos extraña, hay que decirlo con todas las letras. Este gobierno ha hecho todo lo posible para que ese hospital no se construya. ¿Cuál es la razón detrás de la férrea oposición del Poder Ejecutivo al nuevo centro médico para miles de cartagineses? No la sabemos, pero el argumento que han expuesto es que el terreno comprado por la Caja desde 2011 no es apto para la construcción. Y cuando decimos argumento, estamos siendo muy generosos con el gobierno, porque muchas de las cosas dichas para cuestionar el inmueble son ridículas. Por ejemplo, en mayo de 2023, Rodrigo Chávez leyó un informe interno de la Caja en el que se afirmaba que el terreno no era viable para la obra. Que yo tengo un oficio firmado por don Rohani Binda Sumaña, de área de diseño de la Caja, y la licenciada Lorena Barrantes Fernández, de área de planificación, donde dicen, con respecto al uso dado de su entorno en donde predomina la industria química y el almacenamiento de combustibles, se considera que no es adecuado por la peligrosidad que presentaría a los usuarios en caso de una emergencia generada por un incendio o explosión en cualquiera de estos establecimientos, así como el posible daño que podría generar la infraestructura. Esa es la conclusión del área de diseño y del área de planificación sobre ese lote. Pero hay un detallito. Lo leído por Chávez no se refería al terreno comprado por la Caja para el nuevo hospital de Cartago, en el Guarco, sino a otro lote, ubicado en El Fierro, que ya había sido descartado. ¿Se puede ser más torpe? Sí se puede. En enero de 2024, Marta Esquivel dijo que se necesitaba traer expertos en fallas sísmicas de California para que analizaran si era peligroso construir el nuevo centro médico. Según ella, ya eso se había coordinado con la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, pero la embajada desmintió a Esquivel y afirmó que no estaba coordinando ninguna visita de ese tipo. A Esquivel también se le ocurrió que el Tecnológico de Costa Rica, en Cartago, donara unos terrenos dentro del campus universitario. También hemos escuchado hasta a Pilar Cisneros diciendo que en la zona seleccionada para el nuevo hospital podría haber una emergencia nuclear. Claro, porque en Costa Rica se produce energía nuclear. Aquí no hay ninguna simulación. Esto es la realidad. Cartagos, esto es la realidad. Es decir, vean la cantidad de industrias químicas. Hay una industria que está pegado, dice procesamiento de desechos. Yo no le he ido a visitar, no sé qué tipo de desechos, pero eso está pegado a lo que sería el nuevo hospital de Cartago. Nadie está planeando un accidente. ¿Ustedes creen que el accidente de Chernobyl fue planeado? ¿Ustedes creen que el accidente en la planta nuclear de Fukushima en Japón fue planeado? Se llaman accidentes, pero todas estas industrias químicas están sujetas a tener un accidente. Lo cierto es que existen múltiples estudios de la Caja y de profesionales externos que avalan el terreno. Además, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos reafirmó desde enero del presente año que no hay razones técnicas para impedir el proyecto. Incluso la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA, dio la viabilidad ambiental a la obra. La última carta de los representantes del gobierno para impedir el proyecto fue jugada el miércoles pasado en la sesión de junta directiva, cuando propusieron declarar desierta la licitación de la construcción. Pero ese planteamiento fue rechazado por los miembros que representan a los patronos y a los sectores sociales. La construcción fue finalmente adjudicada a la compañía promotora y desarrolladora mexicana de infraestructuras, luego de un concurso que inició desde 2022 y en el que participaron 4 empresas con ofertas que oscilaron entre 263 millones y 419 millones de dólares. Todo este proceso ha sido tan desgastante que la noticia de que se avanzará con el proyecto motivó una celebración de decenas de personas en el centro de esa provincia. De seguro, esto es solo un episodio más en esta historia y al gobierno algo se le va a ocurrir para entorpecer de nuevo la obra. Acá les mantendremos informados. Femicidios, todas las semanas, por todo el país.
El 20 de mayo, el organismo de investigación judicial confirmó que los restos humanos hallados en un refrigerador en una vivienda en Heredia pertenecen a Nadia Peraza, una mujer de 21 años asesinada por su pareja días atrás. El hombre, de apellidos Busano Paisano, fue detenido y se le dictó 1 año de prisión preventiva mientras avanza una investigación judicial en su contra. El hallazgo del cuerpo de Nadia en un refrigerador abandonado en el patio de una casa es macabro, igual que los datos relacionados con feminicidios en el país. Según un reportaje especial de La Data Cuenta, una plataforma de periodismo especializada en manejo de datos, 448 mujeres fueron asesinadas por su condición de género desde 2007. Solo en 2023, la Fiscalía Adjunta de Género contabilizó 18 feminicidios. De los últimos años, 2020 fue en el que hubo más, con 30 casos. Además de los 18 feminicidios registrados el año pasado, hasta febrero de este año había 37 casos en investigación para determinar si se trataba de una muerte violenta por razones de género. La Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres establece 2 tipos de feminicidios. El primero está relacionado con muertes provocadas por cónyuges o parejas de las víctimas. Eso incluye relaciones de noviazgo, convivencia o cualquier otra similar. Esa categoría impone penas de 20 a 35 años de cárcel. La segunda categoría está definida en el artículo 21 bis de esa ley. Se trata de casos en los que el agresor se aprovecha de un vínculo de confianza, como una amistad, parentesco o relación de poder con la víctima. También contempla los casos en los que el autor tiene antecedentes de violencia contra las mujeres o en el ámbito familiar, laboral o estudiantil. Otras variables mencionadas en ese artículo son cuando el agresor es cliente explotador sexual, tratante o proxeneta, cuando el agresor comete el hecho para preparar, facilitar, consumar u ocultar un delito sexual, o cuando el agresor haya cometido el hecho utilizando a la víctima como un acto de venganza, represalia o cobro de deudas en crímenes organizados de narcotráfico u otros delitos conexos, entre otras condiciones. En esos casos también se penaliza con 20 a 35 años de prisión. Según el trabajo de La Data Cuenta, que por cierto les recomiendo que lo busquen en internet, desde 2009, 125 hombres fueron condenados por feminicidio y 238 fueron condenados por tentativa de feminicidio. Solo entre 2016 y 2023, 257 hijos o hijas se quedaron sin sus madres, producto de este tipo de asesinato. Los datos son duros, pero la realidad es que estamos hablando de personas. Esto es algo a lo que le debemos prestar mucha atención. No es posible que el machismo esté matando a tantas mujeres en este país. Es muy doloroso pensar que un hombre prefiere a su pareja muerta antes que sin él o con otra persona. Las autoridades deben tomarse en serio su trabajo de prevención y las autoridades judiciales deben condenar a todas las personas que cometan crímenes como estos. A la relación tóxica entre el presidente Rodrigo Chávez Robles y el exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, se sumó ahora el Partido Unidad Social Cristiana. Vamos a ir por partes. Amador pasó de ser uno de los ministros favoritos de Chávez a ser echado por supuestamente acomodar una millonaria licitación para que la ganara la cuestionada empresa constructora MECO. Recordemos que el 12 de marzo el presidente anunció en una conferencia de prensa que Amador hizo un cartel a la medida para favorecer a MECO con la reparación de la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia por casi 22.000 millones de colones. Además, destituyó al director general de Aviación Civil y amenazó con denunciarlos en la fiscalía, cosa que cumplió. Lo que Chávez no sabía era que la fiscalía ya investigaba ese asunto desde meses atrás y la investigación lo incluye también a él. Por supuesto, apenas se vio fuera del gobierno e investigado, Amador hizo lo que se esperaba de una persona como él. Se fue del país hacia Canadá, donde vivía antes de ser ministro, y desde allá se ha dedicado a intentar hacer una campaña política. Primero insinuó que montaría una plataforma política propia y que nunca le daría el apoyo a un partido tradicional, pero esta semana anunció que se unía al Partido Unidad Social Cristiana. Si bien previamente manifesté que no le daría mi apoyo a ningún partido tradicional, en los últimos días he analizado desde dónde podría aportar más al país y concluí que la mejor opción es el Partido Unidad Social Cristiana. Tengo que reconocer que fue una decisión difícil, ya que ciertamente me inclinaba por hacer mi propio camino. En otras palabras, yo quería armar mi partido, pero como no puedo, agarro el plato de segunda mesa, el Pusco.
¿Por qué escoge a esa agrupación política? Con humildad les digo que no cuento con los recursos financieros para invertir en una campaña política de altura como ustedes merecen. Reflexionando mucho sobre este tema, confirmé que los ideales que me habían transmitido mi abuelo Pacho Amador, mi tía Marina Echevarría y muchos de mis familiares eran los socialcristianos, que tanto defendían ellos, con quienes pasé toda mi infancia y durante aquel tiempo participé de las juventudes socialcristianas en muchas de las contiendas electorales. Esos ideales son los que más se acercan a mi visión y mi sentir como costarricense. Solo le faltó decir que es socialcristiano desde la cuna y que le daban chupón viendo una foto de Calderón Guardia. Hay un par de asuntos interesantes en todo esto. Número 1, debe ser la primera vez que una persona entra a un partido y, al mismo tiempo, casi que se autoproclama como candidato presidencial y ya habla hasta de dinero para campañas de altura. Número 2, hace unas semanas Juan Carlos Hidalgo, actual presidente del partido, negaba que conocía a Amador y que las informaciones que apuntaban a la llegada del exministro al PUSC eran rumores. Sin embargo, ahora Hidalgo dice esto. Y está en todo su derecho de participar, está en todo su derecho de militar en el Partido de Unidad Social Cristiana. Los requisitos para la militancia están contemplados en nuestros estatutos, están contemplados en las leyes electorales del país, y si él cumple esos requisitos es militante del partido y dentro de la militancia tiene sus derechos, deberes y obligaciones que están contemplados también en los estatutos. Así que don Luis ya tomó una decisión de incorporarse al Partido de Unidad Social Cristiana, y de ahora en adelante, bueno, como todos los que estamos en este partido, la idea es contribuir a fortalecer este partido. Otra cosa que nos llama la atención es que Amador dijo que la dirigencia del PUSC ha recibido muy bien sus ideas, pero no mencionó los dirigentes a los que se refiere. Sabemos que Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República de ese partido, no es uno de esos dirigentes, pues ya expresó que el PUSC no es un partido taxi y que si Amador veía a la agrupación como un vehículo para llegar a las elecciones, estaba equivocado. No dudamos que Luis Amador en los próximos días le diga algo a Miguel Ángel y empiece su camino por el PUSC quemando puentes. En noticias internacionales, esta semana conocimos que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional solicitó que se emita una orden de captura internacional contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, además de 3 responsables de Hamas. Eso significa que en cualquier momento pueden detener a los líderes israelíes por el genocidio que cometen en Gaza o capturar a los líderes de Hamas por actos terroristas. La respuesta es no, pero se trata, según la agencia de noticias France 24, de un poderoso acto simbólico. Aunque, bueno, Noruega por lo menos sí dijo que lo detendría si el israelí entra a su territorio. Los cargos que le achacan a Netanyahu y a Gallant son inanición deliberada de civiles, asesinato deliberado y exterminio o asesinato. Según un reporte de esa misma agencia de noticias, es raro que los jueces no confirmen una orden de detención. Sin embargo, como Israel no ha ratificado el Estatuto de Roma, texto base de la Corte Penal Internacional que rige su funcionamiento, el país no está obligado a cooperar con el tribunal. Estados Unidos tampoco está obligado a cooperar. La única opción para detener a Netanyahu y el resto de involucrados es que se confirme la orden de detención, pongan un pie en alguno de los 124 Estados miembros y las fuerzas policiales de esos países decidan detenerlo, algo que claramente es muy difícil. El tema acá es que ya el mundo va viendo cada vez más y también aceptando que Israel está cometiendo atrocidades en Gaza. No es posible que en pleno 2024 permitamos que algo así suceda y que no pase absolutamente nada. La historia lamentablemente se está repitiendo ante nuestros ojos. Y para terminar, una buena noticia. La costarricense Ligia Madrigal Moya llegó esta semana a la cumbre del Monte Everest, a 8.849 metros sobre el nivel del mar. Y con esto se convierte en la primera mujer costarricense de la historia que lo logra y la segunda persona costarricense que cumple con esa hazaña.
Esta es la segunda vez que Ligia intenta escalar este punto más alto del planeta. El año pasado lo intentó, pero por condiciones climáticas no pudo llegar a la cumbre. Ahora Ligia está en ese proceso de descender del monte Everest. Aquí es donde pasan la mayoría de accidentes porque el descenso es bastante complicado. Felicidades a Ligia y ojalá que pueda llegar salvo a casa. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 20 al 24 de mayo en Costa Rica y el mundo. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, @lauratica. Pueden compartir este podcast para que le llegue a más gente. Pero lo más importante que pueden hacer es apoyarnos con su financiamiento en www.patreon.com/lauratica o a través de Simpe Móvil al 8607-6470. Chao.